Quinto día de la operación conjunta de los Estados Unidos e Israel contra el régimen tiránico de Irán. Las fuerzas aliadas continúan golpeando los centros de poder que han oprimido durante más de 4 décadas al pueblo de Irán. Mientras el régimen de Teherán ha masacrado a su propia gente, violando sistemáticamente los derechos humanos con ejecuciones, represión y ataques civiles, esta acción defensiva busca determinar el fin de esa tiranía que ha aterrorizado a millones de personas. Jefferson, nuestro periodista Juan Sebastián Peñuela preparó un compendio impresionante de los videos publicados en las últimas horas que revelan la intensidad de esta ofensiva sin precedentes contra el régimen de Irán, uno de los más bárbaros y sanguinarios del mundo. Las operaciones de Estados Unidos e Israel contra el régimen criminal de Irán han sido certeras gracias a su completo dominio de los cielos. Eso les ha permitido ataques como el más reciente sobre varios puntos de Teherán, la capital. Decenas de objetivos fueron discriminados por la inteligencia militar y destruidos con bombardeos. Los blancos han sido las estructuras subterráneas secretas del programa nuclear de Irán. Con este golpe, Israel destruyó la capacidad de la dictadura de los ayatolás para construir armas nucleares. Según Washington, hasta 2.000 objetivos han sido alcanzados y la cifra aumenta, ya que los ataques se concentran también en neutralizar a la cúpula clerical y militar iraní. Recordemos que uno de los primeros ataques fue el sábado sobre el complejo de viviendas del entonces líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien se encontraba reunido con casi toda la cúpula del régimen. Gracias a años de trabajo de inteligencia de Israel y Estados Unidos, tenían a todos sus objetivos en una misma canasta y decidieron iniciar su campaña para eliminarlos. El lugar fue impactado por misiles que devastaron el lugar por completo. Las imágenes también muestran otros sitios en Teherán, incluido el complejo judicial, las sedes del Ministerio de Inteligencia, de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los tribunales revolucionarios, objetivos que luego del ataque se ven así. Pero además la coalición se ha asegurado de enviar un mensaje claro al destruir el edificio de la Asamblea de Expertos que debería elegir al sucesor de Jamenei. El Comando Central de Estados Unidos no ha olvidado aniquilar las capacidades de defensa de los islamistas. Lanzadores de misiles, plataformas de cañones antiaéreos y cuarteles, nada ha quedado fuera del alcance de la aviación militar de Washington y Tel Aviv. La orden también incluye la destrucción de la capacidad del régimen para construir misiles balísticos que pretendían ser el escudo disuasorio ante ataques. Uno de los objetivos, según el presidente Trump, es la destrucción de la armada iraní, que ha visto impotente cómo sus barcos son destruidos mientras están fondeados en los muelles sin darles posibilidad de desplegarse. La Fuerza Aérea Islamista, que tenía una variopinta colección de aviones estadounidenses y franceses de los años 70 y modernas aeronaves rusas, ha quedado fuera de combate, en muchos casos sin haber podido siquiera lograr despegar. Las operaciones conjuntas entre Israel y los Estados Unidos han devastado en los últimos 5 días las fuerzas iraníes. Sus baterías rusas antimisiles S-300 han sido destruidas, también fueron completamente destrozados los radares de largo alcance y su capacidad de misiles y drones en este momento está gravemente afectada, Harry. Y por su parte, Jefferson, el secretario de Estado Marco Rubio ha advertido que Irán está seriamente debilitado y que los golpes más duros aún están por venir. Por su parte, también el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que las fuerzas de Irán están diezmadas y que pronto su espacio aéreo será totalmente controlado por los Estados Unidos e Israel. Estamos ante el colapso definitivo del régimen. Diana Camacho nos preparó el siguiente informe. Misiles de ataque de precisión de largo alcance en combate. Así se ve la operación Furia Épica. Estados Unidos e Israel prepararon un operativo con capacidad de ataque profundo y con el objetivo de debilitar militarmente al régimen iraní y liberar a su población. Un objetivo que para Washington está parcialmente cumplido. Solo el sábado, día en el que inició el operativo militar, logró abatir al ayatolá Ali Jamenei y otros 48 miembros del régimen. Un factor que, según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington, afecta a la cadena de mando y, por ende, la coordinación de ataques de respuesta a gran escala. Teherán incluso admitió las bajas.
Y todo el sistema, todo el régimen, como usted ha dicho, es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier turbulencia. Y como puede ver, hemos perdido a algunos comandantes militares de alto rango, pero fueron sustituidos inmediatamente porque todo está muy bien establecido en Irán. El régimen advirtió una respuesta nunca antes vista. Sin embargo, tras 72 horas de intercambio de fuego, Irán ha sido impactada en más de 2.000 de sus estructuras clave, lo que demuestra la superioridad aérea de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. Centros de mando y control, bases de misiles balísticos, buques y submarinos de la Armada iraní y sitios de misiles antibuque fueron los objetivos del operativo, según datos publicados por el Comando Central de Estados Unidos. Bueno, no sé si hay un peor escenario posible. Desde el punto de vista militar, los hemos derrotado ampliamente. Todavía están lanzando algunos misiles. En algún momento ni siquiera podrán hacer eso, porque estaremos destruyendo todo su arsenal de misiles. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron bombardeos a cuarteles generales, incluidos sedes de la Guardia Revolucionaria, de Inteligencia y de la Fuerza Aérea de Teherán. Parte de la estrategia además fue la ofensiva contra la infraestructura de drones en el sureste de Irán. En los bombardeos fueron destruidas instalaciones de lanzamiento y almacenamiento cerca de Konarak, destruyendo hangares fortificados y depósitos donde presuntamente se guardaban aparatos no tripulados como los Shahed 136 y Shahed 129. Irán se está escondiendo detrás de sus misiles y sus drones. Querían llegar en un punto donde no se les podía tocar y podían hacer todo lo que quisieran con su programa nuclear. Y no hay manera en el mundo en el que este régimen terrorista fuese a obtener armas nucleares, no bajo la vigilancia de Donald Trump. El presidente los mencionó ayer, Irán nunca puede tener un arma nuclear, no puede tener nada de lo que se pueda esconder detrás. ¿Qué son esas cosas? Número uno, vamos a destruir su capacidad misilística y lanzadores de misiles. Vamos a destruir su capacidad de hacer estos misiles, estos lanzadores, y vamos a destruir a su armada. Esos serán los objetivos si este fin de semana actuamos y logramos actuando con la mayor cantidad de éxito posible. Y como les dirá el Departamento de Guerra, lo logramos. El Instituto para el Estudio de la Guerra analiza la respuesta de Irán y los primeros ataques efectuados el pasado sábado. Compara los días posteriores y concluye que hay una clara tendencia a la baja en el número de misiles empleados. El sábado se contabilizaron al menos 20 descargas distintas de misiles contra Israel, mientras que para el domingo solo pareció lanzar 4 andanadas. La disminución en la capacidad militar tendría como primer punto la llamada Guerra de los 12 días en junio de 2025, cuando Tel Aviv y Teherán intercambiaron fuego por 2 semanas y Washington bombardeó en las instalaciones nucleares iraníes. Desde ese momento, las capacidades de Irán ya habían quedado seriamente afectadas. Y miles de kurdos adelantan una gran ofensiva terrestre en Irán. En minutos regresamos con esta y otras noticias. Y esta es la noticia más importante en este momento. Miles de combatientes kurdos iraníes han cruzado la frontera desde Irak y ejecutan a esta hora una ofensiva terrestre contra el sangriento y cruel régimen de Irán. Según varias fuentes citadas por la cadena Fox News, muchos de los combatientes son kurdos iraníes que llevaban años viviendo en Irak y que ahora están regresando al noroeste de Irán como parte de esta estratégica ofensiva. Se cree que los combatientes son milicias kurdo-iraníes que buscan impulsar un levantamiento más amplio contra los restos del régimen iraní. Un reporte además de CNN previo había sugerido que la CIA trabaja para armarlos y que la administración de Donald Trump mantiene conversaciones directas con sus líderes. Según el informe, el presidente Donald Trump conversó con Mustafa Hir, jefe del Partido Democrático del Kurdistán iraní, atacado recientemente con drones por parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen de Irán. Según el alto funcionario, la estrategia se basaría en que los kurdos enfrenten a las fuerzas de seguridad de Irán, agoten sus recursos militares y abran paso a movilizaciones civiles dentro del país. Un misil balístico disparado desde Irán fue destruido en el Mediterráneo Oriental por los sistemas de defensa de la OTAN luego de ingresar al espacio aéreo de Turquía. El Ministerio de Defensa turco confirmó que los sistemas de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte destruyeron ese artefacto. Un alto funcionario turco señaló que creen
que el objetivo del proyectil era una base en la parte griega de Chipre, pero que se desvió de su rumbo. Un video de la agencia de noticias ICLAS mostró una grúa sacando del agua los fragmentos del misil en la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, fronteriza con Siria. El artefacto habría sobrevolado Irak y Siria antes de ser derribado. A raíz de este incidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco convocó al embajador iraní en Ankara para expresar su preocupación ante lo sucedido. Y regresamos con la noticia más importante en este momento, porque a esta hora desde la Casa Blanca se desmarcan de la incursión kurda en Irán. Hoy la portavoz Caroline Leavitt ha negado que Estados Unidos haya prestado algún tipo de apoyo armado a estos grupos. No obstante, ha reconocido que el presidente Trump sí mantuvo conversaciones con ellos, así como con otros líderes de la región. Vamos a ampliar esta información en este momento con Roberto Macedonio, quien es nuestro periodista permanente de NTN 24 en la ciudad de Washington. Roberto, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde la Casa Blanca niegan que el presidente Trump esté armando a los grupos kurdos que incursionan en estos momentos dentro de la ofensiva militar. La portavoz Caroline Leavitt ha negado el hecho de que Washington esté armando a estos grupos, pero reconoce que el presidente Trump ha mantenido conversaciones telefónicas con ellos, como también con otros líderes políticos y sociales de Oriente Medio. Según se informa, la administración Trump está considerando armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar un levantamiento popular en Irán. ¿Puede comentar algo al respecto? Puedo comentar que el presidente ha mantenido numerosas conversaciones telefónicas con socios, aliados y líderes de la región de Oriente Medio. Habló con los líderes kurdos sobre nuestra base en el norte de Irak, pero cualquier información que sugiera que el presidente ha aceptado un plan de este tipo es completamente falsa. Y esta misma tarde ha sido el propio Trump quien se ha pronunciado sobre la situación actual de esta ofensiva de Estados Unidos junto al ejército israelí contra el régimen ayatolá. Dice el presidente de Estados Unidos que los soldados de Estados Unidos están actuando de forma brillante, que son los mejores del mundo. Incluso ha llegado a afirmar que si tuviera que puntuarles del 1 al 10, les daría un 15. Presume de tener el mejor ejército y critica al expresidente Barack Obama por haber firmado un acuerdo nuclear durante su mandato. Un acuerdo que, según Trump, dio oxígeno a los ayatolá. Nos está yendo muy bien en el frente de guerra, por decirlo de alguna manera. Yo diría, algunos dijeron en la escala de 1 al 10 dónde pondría la guerra, yo dije que en un 15, y continuaremos haciéndolo con los mejores militares en el mundo de lejos que tenemos. Y esa fue una amenaza tremenda que nos amenazó durante muchos años. Durante 47 años amenazó con matar a nuestra gente y mucha gente en el mundo. Creo que tengo mucho apoyo y creo que si no lo hubiésemos hecho primero, ellos se lo hubiesen hecho a Israel, y nos dieron indicaciones de que era posible, y queríamos terminar uno de los acuerdos, uno de los peores acuerdos creados jamás, el acuerdo nuclear de Obama, donde le dio todo a Irán, incluyendo un arma nuclear. Estaba cerca de desarrollar un arma nuclear. Cosas terribles se hubiesen pasado hace 4 años si no hubiese terminado ese trato. Más temprano, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reveló durante una conferencia de prensa en el Pentágono que el régimen ayatolá planeaba un atentado para acabar con la vida del presidente Trump. Presumió de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo impidieron, evitaron ese magnicidio, acabando con la vida del jefe ayatolá que lo estaba planeando. También, ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump, pero el presidente Trump se rió de últimas, y el que ríe de últimas ríe mejor. Ahora, esta no es una situación de misión lograda. Esta es simplemente una realidad. La combinación de los Estados Unidos e Israel y su inteligencia y su combate logrará controlar a Irán, y lo va a controlar pronto. Seguro Irán podrá lanzar algunos misiles, lanzar algunos ataques hacia los civiles, y sus aliados van a intentar atacar nuestras embajadas y también a los débiles, a las víctimas. Son terroristas después de todo, y tienen que utilizar como objetivo a los civiles porque no pueden pelear codo a codo. Pero vamos a luchar y los vamos a matar.
La información desde Washington para NTN 24. Feliz noche. Feliz noche para ti también, Roberto. Gracias. El régimen de Irán continúa su ataque criminal e indiscriminado contra civiles de Israel. Sirenas constantes en Jerusalén, explosiones y zozobra. En minutos, el análisis sobre lo que han vivido los israelíes en estos 5 días como consecuencia de los ataques de Irán. Ya regresamos. Y esta mañana las Fuerzas Armadas de Israel hicieron una grave denuncia en sus redes sociales. El régimen iraní estaría lanzando misiles con ojivas de racimo que explotan en el aire y dispersan explosivos sobre una amplia zona, atacando a civiles de forma deliberada. Las fuerzas de defensa compartieron una foto sobre cómo funcionan las bombas racimo, asegurando que estas armas no son precisas, pero están diseñadas para asesinar a la mayor cantidad de personas posible. El uso de estas armas viola los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Y vamos con nuestro segmento de análisis en el informativo de NTN 24. Antes vamos a ver las siguientes imágenes. De manera inclemente y criminal, así sigue lanzando el régimen iraní sus indiscriminados ataques contra blancos civiles en al menos 10 países del Medio Oriente. Escuchen ustedes la forma como suena esa sirena que alerta a los civiles de que viene un ataque con drones o con misiles desde territorio iraní. La retaliación de las fuerzas terroristas iraníes persiste hoy, en el 5º día de las acciones de Israel y Estados Unidos sobre Teherán y otras ciudades, con la misión de desmantelar esta amenaza nuclear que representa Irán, también la capacidad de ataque y el riesgo existencial que significa la tiranía de los ayatolás para el mundo occidental, específicamente para los judíos. Las imágenes son reveladoras de la incesante zozobra que deben padecer los habitantes de Israel y otros países en la región, víctimas de las ofensivas iraníes con drones y también con misiles. En Jerusalén, por ejemplo, allí lo escuchan, lo ven ustedes en este momento, las sirenas suenan de manera casi constante. Este registro corresponde a las horas de la mañana del día miércoles. El Domo de Hierro, la principal protección antiaérea de Israel, opera al máximo de su capacidad para proteger a todos los habitantes. Y vamos a conocer el testimonio de la forma como han vivido en los últimos 5 días los israelíes con esta amenaza constante del régimen ayatolá, que no ataca bases militares, hay que decirlo de manera concreta y directa. Los ataques son de manera indiscriminada contra los civiles en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Sergio Green, experto en temas relacionados con Oriente Medio, está a esta hora en la ciudad de Tel Aviv, en la capital de Israel. Bienvenido al informativo de NTN 24. Gracias y gracias por comunicarse conmigo. Sergio, ¿usted cómo describiría los últimos 5 días que han tenido que vivir los israelíes como consecuencia de estos intensos ataques? Estamos hablando de más de 140 oleadas de misiles y drones que han sido lanzados desde territorio iraní hacia Israel. ¿Cómo ha cambiado la vida cotidiana en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén? Digamos que la cotidianidad hoy en día es bastante diferente a la rutina normal. Básicamente solamente están autorizados a realizar sus actividades laborales todos aquellos que son trabajadores vitales. Tal vez comparativamente, para que esto se pueda entender en cierta forma en Colombia, los trasladaría a la época del COVID, de alguna forma. Sí, con algunas libertades más, pero digamos que esa es la base. No hay sistema educativo, si hay contactos con los alumnos es siempre a través de las computadoras, de los ordenadores, vía online. Por lo tanto, se puede decir que la rutina en estos últimos días trata de estar atentos a las alarmas que suenan en los teléfonos, para poder estar cerca de un refugio
o de lo que aquí llamamos salas de seguridad, que obligatoriamente deben ser construidas en cada apartamento en Israel, una ley que lo exige desde el año 91. Sergio, ¿cómo hacen ustedes para tratar de llevar su vida, su cotidianidad dentro de todos estos ataques? Por ejemplo, en este momento, descríbanos qué sucedería si suena la alarma justo en este instante. Digamos que primero hay que comprender de qué se trata hoy el sistema de alarmas. Cada uno en su teléfono tiene una aplicación donde a partir de la cual va a sonar una alarma. Ahora esa alarma tiene dos etapas. Como los misiles desde Irán, si tienen una trayectoria muy prolongada, eso le da tiempo al sistema a preavisarte que va a sonar una alarma. Esto significa que primero recibimos una advertencia que te dice: acérquense a un lugar que esté cercano a un refugio. Digamos que, para poder dar un ejemplo concreto, supongamos que estoy frente a mi casa y los niños están jugando en un parque. Si voy a tener esa advertencia, me va a permitir decirle a los niños volver hacia la casa, ¿sí?, para poder estar cerca justamente del refugio, y unos 5, 6, 7 u 8 minutos posteriores a esa advertencia va a sonar la alarma. Y la alarma obviamente es un sonido muy similar a una sirena. Y esto acontece no solamente durante el día, por supuesto también acontece durante las noches, con la complejidad que todo esto tiene para las familias con niños pequeños o para la gente de la tercera edad. El sonido es ensordecedor, es impresionante. Eso es lo que tiene que ver con la sirena, con la alarma. Pero me gustaría, Sergio, que usted le explicara a nuestros televidentes en el continente americano cómo ha funcionado en estos 5 días ese poderoso escudo antimisiles que tiene Israel para neutralizar los ataques indiscriminados que son ejecutados por Irán, y que en últimas es un escudo salvavidas. Sí, primero hay que aclarar que cuando uno habla de la cúpula de acero o el domo de hierro, como se lo quiera definir, uno está hablando de un sistema de protección antimisilístico, sí, pero para misiles de corto alcance. No es el domo de hierro, como tú lo defines, el sistema antimisilístico que actúa frente a los misiles balísticos enviados por Irán. En este caso, Israel tiene 3 capas de protección antimisilística de acuerdo a el poder, ¿sí?, de los misiles que nos envían. Sí, por lo general estamos hablando que el sistema que se utiliza es el sistema Hetz. Hetz significa flecha en hebreo. ¿Cómo explican aquí el comando de la retaguardia, que es la encargada de la defensa civil de la población? Sí, el sistema es muy bueno, tiene un alto nivel de eficiencia, pero no es hermético en absoluto. Esto significa que acontecen o se producen situaciones como lo que ocurrió en la ciudad de Beit Shemesh, donde hubo un impacto directo de un misil balístico provocando las muertes que provocaron. Pero por eso es tan importante y se insiste todo el tiempo. Es decir, para dar otro ejemplo, en todos los programas de televisión donde permanentemente se habla del conflicto, y esto es tal vez durante 16 horas del día, siempre va a haber un representante de las fuerzas de retaguardia inculcándole a la gente, tratando de educar primeramente, pero básicamente en estos momentos que está en la emergencia, sí, diciéndole: por favor, no confíen en el sistema, sí, por favor, métanse en los refugios o en las salas de seguridad cuando suena la alarma. No se hagan los astutos o los valientes y salgan a mirar por el cielo a ver cómo caen los misiles o cómo se provoca el choque de un misil con un antimisil.
Por lo tanto, creo que básicamente acá en Israel la situación de número de víctimas por lo general es relativamente bajo justamente debido a esto, porque hay una cultura ciudadana muy importante de respetar las alarmas. Entonces, por un lado está la defensa antiaérea, pero por el otro lado también está la cultura ciudadana, y eso es básico. Sergio, ¿qué representa esta operación conjunta entre Israel y Estados Unidos en términos de supervivencia, incluso para el pueblo judío? Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla y clara. Sí, estamos hablando de luchar por la supervivencia del Estado de Israel. Nunca lo escondieron los líderes del régimen de los ayatolas. Nunca. Desde el año 79 a la actualidad, siempre pregonaron en forma totalmente abierta que hay que hacer desaparecer el Estado de Israel. Si uno genera una fórmula que son las intenciones del régimen iraní y a esto se le suman el armamento que ellos tienen, indudablemente esa fórmula da como consecuencia que no solamente el régimen iraní quiere hacer desaparecer al Estado de Israel, sino que puede tener las capacidades para destruirlo. Si ellos tendrían armamento nuclear, sería algo sumamente peligroso e Israel no puede permitir que lo tengan. De por sí, uno va al extremo del armamento nuclear, pero los misiles balísticos son obeliscos que llegan a Israel. En el caso de la ciudad de Beit Shemesh, donde se produjeron los 9 muertos, estamos hablando de media tonelada de explosivos. Por lo tanto, es muy claro que Israel no se puede dar el lujo de tener, no de vecino, porque justamente no son vecinos nuestros, pero sí un país que está declamando casi como un principio básico constitucional, que tienen que hacer desaparecer el Estado de Israel. Y ese es todo el objetivo de lo que está aconteciendo. Y voy a sumar una frase. No puede darse la situación que se dio en junio, que en junio hubo un conflicto armado, y como ese conflicto armado quedó a medias, se puede decir, lo que sucedió es que a los 8 meses tenemos otro conflicto armado, puesto que Irán rápidamente, y otra vez quiero no decir Irán, el régimen de los ayatolas, porque Israel no tiene absolutamente nada contra el pueblo iraní. Al contrario, hoy en día podríamos decir que somos aliados con la población iraní que quiere librarse del régimen. Entonces, yo creo que la idea es clara. El régimen iraní, el régimen de los ayatolas, si ellos existen, Israel tiene altas probabilidades de desaparecer en algún momento. Sergio Brin, usted lo ha dicho de manera muy clara. Gracias por habernos acompañado y que vengan mejores tiempos para el Medio Oriente, para los israelíes y por supuesto para el pueblo iraní. Una feliz noche. Gracias por ustedes por comunicarse conmigo.